Qué gusto saludarle nuevamente. En este 2025 estaremos muy activos generando análisis relevantes sobre la situación económica, social y política de América Latina en el contexto mundial. En esta ocasión hablaremos de la importancia del salario mínimo y su papel en las políticas económicas y especialmente para América Latina en el 2025. Los datos que hemos obtenido son de un reciente informe de la CEPAL y datos de la Organización Internacional del Trabajo. Hay que expresar que el salario mínimo, como piso salarial por debajo del cual no se puede pagar a un trabajador, es un instrumento fundamental en las políticas económicas de cualquier país. Su importancia radica en diversos aspectos como son la protección social y la equidad, reducir la desigualdad, el combate a la pobreza, el aumento del consumo, reducción de la rotación de personal y la estabilidad social. Sin embargo, otro elemento es que el salario mínimo es un instrumento o una herramienta anticíclica, es decir, el salario mínimo puede utilizarse como herramienta anticíclica para suavizar los efectos de las recesiones económicas. Al aumentar el salario mínimo en momentos de crisis, se inyecta dinero en la economía y se evita una mayor contracción. También el salario mínimo puede complementarse con otras políticas económicas, como son la inversión en la educación y la capacitación, para mejorar la productividad del trabajo y el empleo a largo plazo. Si bien los beneficios del salario mínimo son evidentes, su implementación también plantea desafíos. Un aumento excesivo y abrupto del salario mínimo puede llevar a la destrucción de empleo, especialmente en pequeñas empresas y sectores con bajos márgenes de ganancia o beneficios. Por ello es fundamental establecer un salario mínimo realista y gradual, considerando las características específicas de cada economía. En este marco teórico, hemos realizado una recopilación sobre los salarios mínimos de Latinoamérica en el comienzo del presente año 2025, tomando como referencia las cifras fijadas por los sueldos mínimos en cada país y no los salarios o ingresos medios. En caso de que existan salarios por sectores, lo hemos promediado. La recopilación no pretende ser una clasificación ni una comparación cualitativa de un país, pues la situación económica de cada país es diferente y la determinación de los sueldos parte de diferentes parámetros contemplados por los gobiernos, las empresas, los sindicatos laborales. Ahora pasemos a analizar los salarios reales en América Latina y el Caribe, en términos de la moneda nacional de cada país y en dólares con base al tipo de cambio a finales de 2024. En la región, países como Brasil, México, Argentina y Colombia ya se hicieron ajustes al salario mínimo en el cierre para el 2025. Hay que destacar que en el 2024 los salarios mínimos reales crecieron en 15 economías de América Latina y el Caribe. Sin embargo, 5 países experimentaron caídas en los salarios mínimos reales con reducciones superiores al 10%, por ejemplo, como es Argentina y Haití. En cuanto al salario medio real, este también subió en 2024 en la mayoría de los países, alcanzando incrementos superiores al 4%, por ejemplo, en Brasil, Costa Rica, México y Uruguay. Argentina fue la única economía donde el salario medio real se contrajo con una caída del 11%. Ahora miremos por país los cambios que se han presentado en los salarios mínimos de América Latina desde finales de 2024 y comienzo de 2025. Los datos están en dólares. Muchos de ellos son el promedio sectorial y otros el salario mínimo del sector más relevante de la economía del país. La mayoría de las actualizaciones a sueldos mínimos en la región están en una tasa de cambio de la moneda nacional al dólar a partir del 27 de diciembre de 2024. Ahora miremos por país. En Costa Rica, el salario mínimo es el más elevado de la región y el Consejo Nacional de Salarios acordó en octubre de 2024 un ajuste del 2.37% general para los salarios mínimos del sector privado para el 2025. En Uruguay, el salario mínimo es también uno de los más altos de América Latina. El dato es de 2024 y para 2025 se espera un incremento del 2.8%. En Chile, desde el 1 de julio de 2024, el salario mínimo mensual se incrementó a $504. El nuevo ajuste podría producirse en el mismo julio de 2025 en más o menos un porcentaje del 3.4%. En Ecuador, el Ministerio del Trabajo ecuatoriano
fijó el salario básico unificado para el 2025 en $470, con un aumento de $10. En Guatemala, el salario mínimo para las actividades agrícolas y no agrícolas tuvo un aumento de un 10% a partir del 1 de enero de 2025 y para la maquila y otras actividades de exportación de un 6%. En la tabla y el gráfico se tiene en cuenta el salario mínimo del rubro agrícola, aunque el de la actividad no agrícola es de 483.4 y el sector exportador y de maquila es de $400.2. En México se acordó en diciembre de 2024 por unanimidad el incremento al salario mínimo del 12% para el 2025. El promedio que se expone en la tabla y el gráfico responde a los diferentes salarios sectoriales que incluye la zona libre y sectores económicos cuyo promedio es de $416.6. En Bolivia, el gobierno nacional y los ejecutivos de la Central Obrera Bolivariana, COB, acordaron en abril del año 2024 un incremento del 5.8% al salario mínimo nacional. Se espera un incremento en mayo del 2025, el cual podría superar el 5% del actual, que es de $362. En Paraguay, el gobierno dispuso un aumento del 4.4% en los salarios y jornales mínimos de los trabajadores del sector privado, con vigencia a partir del 1 de julio de 2024, cuyo promedio es de $359.5. Es posible un aumento programado en 2025 que sería efectivo en julio del 2025 y podría rondar el 4.3%. En Honduras, el ajuste de salario mínimo correspondiente al año 2025 fue acordado por la mesa tripartita entre representantes de empleadores, trabajadores y el gobierno de Honduras. En la tabla se pone solo como referencia el salario mínimo promedio para las ramas de agricultura, silvicultura, caza y pesca, que son los más bajos. El promedio acordado es de $356.6. En Panamá, el gobierno realizó un incremento al salario mínimo del 4.5% a mediados de enero de 2024, el cual se fijó desde los $341. El salario mínimo se determina en este país por región geográfica y por tipo de profesión. Se considera que el salario mínimo promedio en el país es de $636.8 por mes, por encima del dato que se registra en el gráfico. El próximo ajuste sería en enero de 2025. En Colombia, el gobierno decretó que el salario mínimo aumentará en 9.5% y quedará en $323.3 en este 2025. En Perú, la presidenta peruana Dina Boluarte anunció a finales de diciembre que el incremento de la remuneración mínima vital será de 105 soles adicionales a partir de 2025. El sueldo mínimo, que no aumentaba desde mayo de 2022 durante el mandato de Pedro Castillo, pasó de 1.025 soles a 1.130 soles, equivalente a $301.7. En Brasil, el salario mínimo pasó de los $227 a los $244.7 en 2025, lo que significó un aumento equivalente de 7.5%. En El Salvador, el salario mínimo está fijado como promedio de los sectores. Se ha mantenido en $243.5. El posible aumento se dará a mediados de 2025. En Argentina, el gobierno decretó aumentos escalonados al salario mínimo vital y móvil. Actualmente es de $239. Para febrero de 2025 subirá $243.6 y en marzo $247.24, dependiendo del crecimiento y el comportamiento de la economía argentina. En Nicaragua, la Comisión Tripartita anunció para febrero de 2025 un reajuste del 10.1% al salario mínimo, beneficiando a 258,000 trabajadores de todos los rubros que perciben la cuantía mínima de remuneración. De acuerdo con el pliego salarial, el salario para el sector agropecuario sería de 5.721 córdobas, equivalente a $155.6, el cual es el que aparece en el gráfico, mientras que para el rubro de construcción, establecimientos financieros y seguros es de 12.803 córdobas, moneda nacional que equivale a $348.1.
En el caso de Venezuela, el salario mínimo sigue siendo el mismo que se fijó desde 2022 de $2.51, aunque durante el primer semestre de 2024 el presidente anunció incremento a las bonificaciones que se entregan con este salario, específicamente en el bono denominado Guerra Económica. Por esta razón, el salario mínimo indexado en el país se acerca a los $130, pero solo aplica para servidores públicos en ejercicio de este factor denominado Guerra Económica. El dato que se presenta en el promedio de todo el sector laboral no pertenece al bono de guerra económica. Pues bien, de esta manera hemos finalizado con un amplio resumen sobre la situación laboral en América Latina en el contexto salarial. Espero que esta información les sea de utilidad. No olvide darle like a nuestra publicación, compartirla o suscribirse. De esta forma nos estaría ayudando muchísimo para continuar con próximas publicaciones de interés. Muchas gracias.